Lo que voy a hacer en un principio es presentar este panel. Me voy a presentar yo primero, algunos ya me conocen, así que voy a hacer un poco más cortita mi presentación. Mi nombre es Sonia Benítez, yo soy médica, estoy a cargo del programa de inteligencia artificial del Departamento de Informática en Salud acá en el Hospital Italiano. Y además sumamos una beca de perfeccionamiento en el mismo tema y estoy dirigiendo esa beca. Y me van a acompañar en este panel en el cual yo voy a ser moderadora las siguientes personas. Yo voy a hacer una breve introducción de cada una de ellas. Obviamente las voy a invitar cuando empecemos a charlar a que agreguen más info de su presentación, ¿sí? Bien, entonces, en primer lugar tengo a la doctora Andrea Mariela Actis, que ella es bioquímica y farmacéutica de la UBA, y además está diplomada en bioética y es especialista en temas de ciberética, ¿sí? Además ha escrito libros y está dirigiendo un curso que tiene que ver con inteligencia artificial en salud. Bien, en siguiente lugar tenemos a Rosina, Rosa Gedina Paz, es Rosina para nosotros. Ella es médica de planta acá en el Hospital Italiano, también en el Pedro Elizalde. Ella es máster en bioética por la Complutense de Madrid y además dirige el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Y además recibió el premio Velasco en bioética de la OPS. La siguiente es Vicky O'Donnell, o Victoria acá, bueno, un poco más formal, pero es Vicky para nosotros. Ella es, no solo en algún momento trabajó con nosotros, sino que ahora es consultora y docente en ciencia de datos e inteligencia artificial, con especialización en inclusión y diversidad. Ella es magíster de métodos cuantitativos por la Universidad de Columbia en Nueva York y es doctoranda en salud mental comunitaria en la Universidad de Lanús. Ella tiene experiencia trabajando en políticas públicas y en organismos internacionales y empresas de tecnología, además de formar parte del Laboratorio de Innovación de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA. Y finalmente en el panel tenemos a Nicolás Nieto, que es ingeniero biomédico, que se graduó de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en ingeniería, está especializado en inteligencia computacional, señales y sistemas de la Universidad Nacional del Litoral y ahora está haciendo un postdoctorado en Alemania. Así que tenemos un variado enfoque, variadas miradas, como para ir viendo este tema, ¿sí? Bien, la siguiente. Bien, vamos a intentar hacer este caminito, por un lado, a hablar un poco sobre regulación e innovación, después inteligencia artificial y pacientes, después lo que serían los grandes modelos de lenguaje en salud, como lo paradigmático ahí, lo que todo el mundo conoce, ChatGPT, pero hay varios ejemplos más. Vamos a intentar hacer este caminito de estos tres temas, vamos a ver si podemos lograrlo. En el caso de IA y pacientes, vamos a invitar a los que nos están escuchando a elegir una pregunta que después vamos a trasladar a nuestro panel y después haremos el cierre. Vamos a intentar hacerlo todo esto en una hora. La siguiente. ¿Puede ser la siguiente? Bien, perfecto. Bueno, esto es como un pequeño disparador en cuanto que, digamos, hay varios países ya han tomado iniciativa con respecto a regular el uso de lo que es inteligencia artificial en salud. Habrán visto también, creo que en estos días hubo una especie de decreto, Joe Biden también intentando regular, o sea, desde los Estados Unidos. Justamente en Estados Unidos es donde por ahí tienen mayor regulación, tienen como más experiencia, por decirlo de alguna manera, pero otros países ya están teniendo esa posición. Esta diapo está basada en un trabajo que hizo una universidad de Estados Unidos y estaba dividido como en colores y parecía que Estados Unidos estaba como mejor preparado, posicionado entre comillas, por tener más regulación. Entonces quisimos simplemente inspirarnos en eso, teniendo en cuenta que hay otros países que sí están teniendo este tipo de abordaje. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Como disparador, entonces vamos a tener
como dos posiciones a resolver, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos regulación e innovación. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de implementar regulaciones que supervisen el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial en salud sin restringir el progreso? Y por otro lado, ¿de qué forma es posible avanzar en la adopción de la inteligencia artificial para mejorar la salud del paciente al mismo tiempo que se reduce al mínimo el error médico? ¿Sí? Entonces, abro el juego a nuestros panelistas. Obviamente, cuando quieran comentar, pueden agregar información que tal vez yo no dije de sus presentaciones, así que los invito a ver con quién empezamos, con quién rompemos el hielo en este debate. ¿Quién toma la posta? Bueno, si quieren, arranco. Gracias por la invitación. Simplemente quizás agregar en el currículum algo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo la maestría en ciberdefensa y ciberseguridad de UBA, Wow. que es como el siguiente tema que se viene, ¿no? Que Ah, es cómo protegemos todos los datos que circulan y fundamentalmente en el área de salud, que sabemos de todas los ciberataques están a la orden del día, ¿no? No se salva a nadie, así que es un tema claro, exacto. muy importante. Eh, yo quería remarcar varias cosas respecto de la regulación. Creo que la mejor manera, primero, es rompiendo los mitos que hay con la inteligencia artificial. Creo que hay mucho temor, tanto por parte de los pacientes como por parte de los médicos. También hay mucho imaginario de esta cosa totipotencial que podría resolver la inteligencia artificial y que quizás en estos momentos no es tan así, quizás sí a futuro, y que hay que empezar a trabajar con una cultura de la regulación, con una cultura de las buenas prácticas, que quizás en algunos países lo tienen más claro, como esto que mencionaste de Estados Unidos, eh, tienen como una cultura de los protocolos que quizás acá existe en algunos lugares, pero no en otros, no llega. Tenemos un país con muchas diferencias en cuanto a los accesos tecnológicos, entonces si nos focalizamos en lo que es la realidad local, no es lo mismo lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires que lo que pasa en un hospitalito, en una provincia con bajos recursos. Ni Seguro. que hablar de digamos, las posibilidades que brinda el Estado a nivel conectividad. Entonces, poder avanzar en eso cuando están reclamando por otras cosas también se complica. Yo creo que soy una gran defensora de la inteligencia artificial, manejada con respeto, con ética y con responsabilidad. Y les dejo la palabra para mis colegas. Palabra que más tomo algo de lo que dijiste recién es que en general hay algo que no se ve de la inteligencia artificial y es que son los datos. Se dejan de lado y en realidad es para sostener la inteligencia artificial necesitamos de los datos. Bien, Sí. con lo que acaba de decir Andrea y con esta encima nos agregó un toque ahí de pimienta con la maestría de ciberseguridad, ¿qué le puede responder el resto del panel? Rosina, creo que habías Sí, levantado la mano. sí, yo quisiera ir un poquito más atrás de lo que dijo Andrea. En realidad, primero esto es imparable. Totalmente. Ni creo que haya que detenerlo. Lo que sí creo que hay que tener un nivel de reflexión muy profundo, muy desde el punto de vista ético, y ahora explico lo que voy a decir, para hacer prevención de posibles daños. Ujú. Que la ética, ¿dónde mira? La ética es aquella disciplina que se encarga de estudiar, de analizar y de reflexionar acerca de las cosas que podemos hacer de manera diferente. Y obviamente elegir esas maneras, de esas maneras diferentes, las mejores, las más adecuadas para nuestra condición humana. Y la idea es pensar la inteligencia artificial como para potenciar valores humanos positivos y tratando de evitar los peligros a los que todos le tenemos miedo, ¿no? Sin ser ingenuos, detrás de esto hay un montón de cuestiones políticas.
el totalmente. mundo está dividido políticamente, está dividido por un montón de cuestiones que tienen que ver con religiones, con cuestiones económicas, etcétera. Y fíjense que la inteligencia artificial también está dividiendo el mundo entre países occidentales y orientales. Mm. Y hay un enorme desarrollo en ambos sectores, debe haber más, ¿no? Debe haber más divisiones y más nichos, pero Oriente y Occidente otra vez están mostrando sus diferencias también en esto y conlleva peligros. La idea es diseñar dispositivos de inteligencia artificial, que hasta ahora es inteligencia artificial estrecha, no una inteligencia artificial general, esa es otra gran discusión que se da, de manera de involucrar desde el momento cero valores que tengan que ver ya desde la construcción. Y esto lo podemos ir retomando en cada uno de estos espacios que va a tener la charla. Por ejemplo, que haya personas, como todas las personas tenemos sesgos y como todas las personas vemos la realidad con nuestros propios lentes, la idea es, desde el momento cero de la creación de algún sistema de inteligencia artificial, agregar, incorporar personas con otras miradas que neutralicen los sesgos diferentes, ¿no? Por ejemplo, gente de las ciencias humanas, sociólogos, especialistas en ética, personas específicas a quien va dirigida estas propuestas de inteligencia artificial, mujeres y otras diversidades. Ya van a ir saliendo estos temas, no quiero cooptar el tiempo. No, está perfecto y sumamente interesante mirarlo también desde esa mirada más diversa, con varios puntos de vista, con posibilidades de todas las implicancias que tiene. Y entonces me pregunto si, ¿qué opina Vicky? ¿Qué opina Nicolás al respecto? Ahí estoy desmuteada, ¿no? Ya, ahí está. Bueno, yo lo que quería agregar es que extraño trabajar con Sonia y que hoy en día sigo leyendo textos suyos del 2016, más o menos, sobre estos temas. Así que mucho respeto. No, no estaban de Como, moda. no, no está, o sea, sigo consultando ahora. En 2016 ella empezó a hablar de seguridad, privacidad, tengo todo así. Así que en total admiración y realmente un placer haber trabajado con vos. Sobre este tema y retomando un poco lo que se decía, me parece, hay tres puntos que quería más o menos pasar por encima, que es, por un lado, la regulación, esto habla de los datos, ¿no? Los datos son muy importantes y ahora vamos a hablar de eso, pero digamos, la regulación creo que no solo tiene que atender a las cuestiones de los datos que están presentes, sino también una legislación de la ausencia. Hay quienes no podemos dejar de tener representados en nuestros sistemas. Más sabiendo en esto de Oriente y Occidente, ¿no? Como que hay el mal de Chagas es el típico ejemplo. En SNOMED hay algunas afecciones, algunas poblaciones, pueblos originarios, que probablemente no estén expresados sus problemáticas y sus necesidades en los sistemas. Entonces, desde nuestra región es muy importante también legislar, digamos, qué es lo que no podemos dejar de pensar. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la regulación, por supuesto que genera mucha angustia. A mí como profesional de inteligencia artificial, también como persona que está atravesada por los algoritmos en el día a día y como persona que usa los sistemas de atención, la ausencia de una regulación clara. Sin embargo, es importante como recordar que no estamos reinventando la rueda en este sentido. Hay principios, especialmente en salud, básicos muy consensos muy claros en nuestras legislaciones, como que los datos de salud son sensibles, que tienen que tener un cuidado especial, que tienen que ser veraces, que tienen la capacidad de ser rectificados por los pacientes, tienen que haber consentimiento, que la salud es un acceso, es un derecho universal, que no puede estar discriminado el acceso por cuestiones raciales, de género, de cultura, de región. Eh, la ANMAT dice que los dispositivos médicos tienen que ser eficaces, tienen que tener estudios clínicos que los respalden. Digamos, como salud ahí lo que tiene es una gran legislación. Entonces es importante tener ese también principios de los cuales reposar,
más cuando no es tierra de nadie, digamos, esto, y no es acá este panel que lo digo, sino que muchas veces se hacen desarrollos que parece que es como que si no hubiese nada, y es como, bueno, tampoco es el Far West. Eh, y lo último que quería decir, perdón, es también lo que tiene salud es este peligro, digamos, ¿no? De que sus datos son capaces de generar daño en su divulgación o mal uso. También tiene esta órgano espléndido que es los comités de ética. Los comités de ética es algo que en general no está en otras ramas. Y eso lo que hace es también, incluso en contexto de legislación, de todos modos, hay casos tan complejos, tan ambivalentes, que requieren la bajada, la operacionalización, el pensamiento de grupos que piensan, ¿no? Y el avance tecnológico es tan rápido que se requieren esos órganos, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente quería resaltar como cuán importante son esos comités o esos recursos intermedios que incluso en este contexto de ley incompleta, van a cumplir un rol cada vez más importante desde perspectiva cultural y digamos, de normas y valores. Genial. Un poco en línea con lo que venían diciendo, esto de, acá hay una de las personas en el auditorio, que se llama Natalia, y comentáis si es posible regular completamente la inteligencia artificial, si constantemente está generando nueva información y acumula más datos, y que no es estática. Y definitivamente no, es tan dinámico como se presenta que la regulación en realidad va a tener que acompañar ese dinamismo y van a estar esas situaciones como de conflicto que decía recién Victoria, en cuanto a que probablemente se llegue, no sé si tarde, pero desacompasado, ¿sí? Bien. Nicolás, ¿quisieras agregar algo más? Sí, buen día para todos. Un gusto estar acá, gracias por la presentación. No mucho más para agregar de mi currículum. Eh, Retomar algunos puntos que me parece importantísimo que dijeron mis compañeros de panel, eh, y sobre todo el comentario que dejaron en el chat. Para mí eso es de las cosas más importantes, porque cada año se van, no solamente cosas nuevas, sino problemas nuevos vamos encontrando, que antes no teníamos, o que antes era impensable pensar en que había que explicar por qué un algoritmo daba un resultado, porque era una simple regla, eran simples reglas que uno las podía ver, y ahora nos encontramos que ahora es un nuevo desafío y se nos va corriendo cada vez más, y se van abriendo cada vez más ramas de qué es lo que tenemos que tener en cuenta, incluso para las regulaciones. Eh, Quiero retomar lo de los equipos, que me parece importantísimo, que tener equipos interdisciplinarios es una muy buena forma, interdisciplinarios con muchas diversidades incluidas, y que puedan, antes de que los algoritmos y que los productos salgan a la gente o a los pacientes, que puedan detectar estos sesgos, pero incluso teniendo estos equipos es muy difícil detectarlos a todos, y muchas veces cuando los algoritmos aparecen, y la sociedad entera empieza a explorarlos y encontrarle nuevas fallas. Ha pasado con incontables ejemplos. Ahora nuestros últimos, lo vamos a hablar después, con los modelos de lenguaje, siguen teniendo sesgos de género, siguen teniendo sesgos importantísimos, que estoy seguro que en el equipo que creó estos mega modelos de lenguaje había de todo, pero sigue siendo muy difícil, sobre todo cuando tenemos datos tan grandes, controlarlos. Está buenísimo hacerlo, y me parece que hablar de esto es el primer paso para tenerlo presente, porque también hace un tiempo atrás no simplemente había avance, y tenerlo presente y tener discusiones. Felicito a la organización por tenerlo presente y tenerlo como parte importante de la inteligencia artificial, que por ahí uno está en su día a día haciendo modelos que funcionen mejor, y está buenísimo poder parar la pelota y decir, ok, bueno, vamos a ver para qué estamos haciendo esto y cuáles son los peligros, y a dónde va. Así que creo que voy a tener más preguntas que respuestas en este panel.
Eh, Nosotros también tenemos y también esa idea de preguntas, y mientras te escuchaba y leía, digamos, esta posición de la balanza entre regulación e innovación, decía, bueno, no es posible tener una balanza de 3, pero por ahí nos faltaría un punto más acá, que es la investigación, que a veces la investigación se hace con lo que uno tiene disponible cerca, por conveniencia, y ese juego de si es factible o no hacer algunos proyectos de investigación, y ahí entra mucho lo que estás diciendo, eh, con respecto a la posibilidad de sesgos. Sí, pero eso lo podemos retomar en la siguiente, más adelante. Bien, vamos. Solo, Sí, perdón, perdón, podría. yo quería retomar, ay, perdón, Vicky. Sí, Quería, Sí, sí, avanza, avanza. bueno, Andrea. no, que en esta parte, y quizás teniendo en cuenta de que la audiencia puede ser muy variada, mencionamos mucho la palabra datos, ¿no? Y entonces yo quería rescatar un poquito que la importancia de por qué hablamos de los datos es porque a partir de los datos uno tiene información, y con Exacto. esa información uno toma decisiones. Ujú. Entonces, son como, digamos, los cimientos del edificio para después vivirlo, ¿no? Entonces, si los datos no son de calidad, porque alguien hizo una pregunta sobre la gobernanza y me parece interesante, si no están controlada la calidad de los datos, y que, digamos, no es motivo de esta charla, pero para que por ahí alguien se interese y busque, y que en eso participa un panel de expertos, o contar con el equipo interdisciplinario, contar como esto, si no tenemos esos cimientos bien, cualquier modelo que se construya sobre datos que están mal tomados o mal analizados, se pierde tiempo, dinero y se daña a los pacientes, ¿no? Así que simplemente eso quería rescatar. Ujú. Vicky. Yo solo quería terminar esta parte como casi una consigna política, más o menos, Ok. que es, parece vacía, pero digamos, muchas veces se piensa de esto de la regulación versus la innovación, ¿no? Como dos factores de tensión. Y muchas veces lo que sucede es que la mejor forma, a veces, de medir los sesgos o de hacer ciberseguridad es más con más innovación, esto de la investigación, ¿no? O sea, la innovación tiene que estar al servicio de la regulación en términos de, ok, nosotros podemos saber si hay sesgos o justicia algorítmica y hacemos simulaciones, podemos hacer encriptados si tenemos la tecnología para hacer nuestros propios protocolos de encriptado. Digamos, simplemente que pensarlo también como algo que se potencia. Esa era mi consigna política. Tal cual, tal cual. Y agregar algo sobre lo que dijo Sonia, que la regulación siempre viene detrás. Nada, en mentes por ahí un poco ingenuas, uno apela a la regulación como algo salvador. Y en realidad la regulación siempre es tremendamente tardía con respecto a esto. Y entonces una apelación a la mirada ética, a algo muy previo, ya desde el inicio del manejo de todo, de los algoritmos, de los datos, de dónde ir a buscar, de no dejar a nadie fuera, cómo se entrenan estos sistemas. Pensándolos desde el punto de vista ético, uno puede ya allanar un camino para una regulación que siempre, o para hacer las cosas mejor, porque la regulación siempre suele llegar muy tardíamente con respecto a la innovación. Tal cual. Y un poco como para eh, cerrar este como primer capítulo, les dejo ahí picando nomás otro punto de tensión, y en el cual ética, hacer estudios de investigación, la regulación, parece que no vamos a poder innovar nunca, parece que no vamos a poder avanzar nunca. Entonces, ese también es un juego que hay que tener en cuenta hasta cómo, de qué depende que podamos innovar, de qué depende, qué es lo que estamos buscando en el momento de innovar, y cuáles van a ser esos factores que nos van a allanar el camino o por ahí van a detenerlo, y eventualmente será para una siguiente etapa. ¿Sí? Pero bueno, eso creo que podemos retomarlo más adelante con lo que leemos de los grandes modelos. Vamos a la siguiente diapo, y ahí vamos a cambiar un poquito el foco. ¿Sí? Y en este caso, la idea es, ¿qué opinan los pacientes?
sea, nosotros también como pacientes, porque a veces nos olvidamos que nosotros también tenemos de paciente. Entonces, en general, según un estudio que se hizo, los pacientes opinan que aceptan el uso de la inteligencia artificial, pero no necesariamente la prefieran, ¿sí? Y esto tiene que ver con que, al menos en ese estudio, em, se puede reconocer el impacto que puede tener la aplicación de este tipo de herramientas, pero se sentían incómodos si el médico estaba utilizando este tipo de herramientas para hacer diagnóstico, o también había cierta preocupación con cuán rápido se adoptan este tipo de herramientas sin necesariamente conocer todos los riesgos. Si bien acá está planteado para los pacientes, un poco esto también hay en los profesionales, pero nos vamos a enfocar ahora solamente en los pacientes, ¿sí? La siguiente. Y entonces ahora lo que les vamos a pedir que estén atentos, los que nos están siguiendo en el panel, que entren acá, pueden usar el QR, y si no, pueden acceder a través de la página con ese código. Y nos gustaría, poniéndose en el rol de paciente, es qué les gustaría saber sobre el uso de inteligencia artificial como herramienta de soporte a la decisión médica, ¿sí? Entonces, quienes nos están siguiendo en este momento, que muchísimas gracias a los más de 180 personas que nos están siguiendo en este momento. Entonces, esperamos muchas preguntas. Ahí va a ser mucho trabajo para Lu Rubín y Julieta Di Marco, que van a chequear cuál es la más votada, porque la idea es que pregunten, que voten, y nosotros la más votada después vamos a traerla acá en el panel, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente diapo y vamos a tener dos preguntas, ¿sí? Que ya las tenemos preparadas para charlar acá en el panel. Entonces, por un lado es, ¿qué debe saber el médico acerca de las herramientas de inteligencia artificial en los sistemas de salud, en los sistemas de información de salud, para un uso responsable, para una comunicación efectiva y adecuada con el paciente? ¿Y qué tanto de esto es indispensable comunicar al paciente? ¿Cuánto hay que comunicar? ¿Quién quiere romper el hielo? Yo te veo, A ver, Andrea, ahí. Bueno, un Rosina. paciente, bueno, un paciente informado siempre es mejor que un paciente pasivo, ¿no? Entonces, a ver, la medicina cambió muchísimo y cambiaron sobre todo también las concepciones de qué es lo que debe hacer un médico y cómo lo debe hacer y cómo debe develar. Pasó de ser una especie de mago a ser una relación mucho más democrática. Y en esa relación democrática, el develar las maneras en que uno actúa, en que uno opera y las herramientas que usa, me parece que es mejor que no hacerlo. Por ejemplo, en en los últimos años, digamos, develar la incertidumbre y explicar las condiciones de incertidumbre a los pacientes es mejor que no hacerlo. Y tratar de hacer entender que uno toma decisiones que son racionales, pero con cierto margen de incertidumbre. Si uno piensa la inteligencia artificial como un apoyo, una ayuda, nada, un par, de alguna manera, me parece que los pacientes tienen derecho a saber y derecho a entender y que estas probables negaciones o estas incomodidades pueden salvarse. No sé qué Bien. opina el resto. Bueno, voy. Hablo más que nada desde la parte de salud mental, concuerdo todo con lo que dijo Andrea, pero con respecto a lo de salud mental, me parece que es de suma importancia. Hablo no solo de médicos, también de psicólogos, de terapéuticos. Es muy importante que los profesionales puedan tener las herramientas necesarias para evaluar si una aplicación, si un modelo
es conveniente para el tratamiento que están proponiendo o no. Ujú. Ese sentido es un esfuerzo mancomunado, no solo, digamos, como la respuesta quizás más clara sería esto de reforzar la capacitación, aumentar las capacidades profesionales, pero también es nuestra responsabilidad como desarrolladores, como, digamos, todo el ecosistema que trabaja en la parte de modelos, también generar las herramientas para que los marcos de evaluación sean claros para el profesional. Y de esa manera puedan, y también tiene que ver con la legislación, ¿no? Las apps deberían tener estudios clínicos detrás, digamos, como que va todo eh, de la mano. Pero sería importante que los profesionales tengan capacidades para evaluar si va en detrimento o no. Y también me parece una parte importante es que también los pacientes deben expresar mucha incomodidad, primero porque es nuevo, ¿no? Eso ha pasado con la historia clínica digital, como que ha pasado, ha pasado con muchas cuestiones, pero también porque todavía creo que no queda del todo claro cuáles son los beneficios. Ujú. Y en ese sentido, como creo que le faltan kilómetros, le faltan como horas, le faltan también explicabilidad de por qué estamos usando esos sistemas, en qué mejoran su vida, por qué están más protegidos los datos si hacemos esto. Como me parece que es indispensable comunicar tanto los beneficios, los riesgos y también cuáles sus capacidades como paciente de posicionarse ante estos sistemas. Totalmente. Sí, a veces hasta incluso se puede llegar a perder de vista el beneficio que traen este tipo de herramientas, porque queda en el marco de potencialmente va a ayudar a que sean más rápidos los diagnósticos o eventualmente mejorar costos o cuestiones indirectas, pero no, por ahí no se termina de ver el beneficio directo. ¿Alguien más que quiera colaborar? Y yo quería, coincido con mis colegas y retomar un poquito, si tomamos así la pregunta, ¿qué debe saber el médico acerca de herramientas de IA? Creo que el médico que ya está ejerciendo y los futuros profesionales, que son los que van a usarla todavía más. Primero, yo, digamos, abono la idea de que tiene que haber una capacitación en esta alfabetización digital de los profesionales. Y entiendo que es un tema, porque lo conozco desde los que han sido mis alumnos en esta área, que sienten que además de tener que saber sobre medicina y capacitarse sobre su especialidad, tienen que aprender cosas de las ciencias duras que cuesta mucho, pero que un mínimo deberían conocer para entender un poco esto que mencionó Victoria, la explicabilidad, o sea, para poder transmitirle cierta tranquilidad al paciente para poder usar esto, el médico tiene que entender cómo funciona. Entonces, en ese sentido, primero hay que saber un poco cómo funciona la inteligencia artificial para después también entender por qué una herramienta puede ser útil y puede ser riesgosa, las dos cosas, ¿no? Y poder esto comunicárselo adecuadamente luego al paciente. Y retomando las ideas de Rosina, en muchas instituciones, a partir de este boom de data y big data, se empezaron a entrenar modelos, ¿no? Hay mucho entrenamiento de modelos, sobre todo en el área de imágenes. Y en ese sentido es importante recalcar que pedirle el consentimiento informado al paciente para poder usar sus datos en el entrenamiento de un modelo es algo que por ahí no se debate demasiado y se debería hacer. Siempre se tiene el temor de que si uno le dice al paciente que va a usar la imagen, el paciente se va a negar, pero la realidad es que, hablando con la verdad, se construye una relación y un vínculo mucho más eficiente con el paciente y el paciente va a colaborar. Y por último, como último tema, entrenar a todo el equipo de salud, sobre todo ahora que empezó a funcionar el tema de la historia clínica electrónica, sobre la seguridad en su uso, sobre todo por estas cuestiones que es costumbre, no se debe hacer, pero sabemos que se hace mucho, el compartir las contraseñas para entrar a ver los registros. Y eso hay algo que hay que luchar mucho contra eso, porque ese es el punto, uno de los puntos más vulnerables para perder la seguridad de los datos. Sí, totalmente. Eso es como parte de
del día a día y está tan como presente o medio visibilizado que no se tiene en cuenta eso. Simplemente que ese tipo de acciones son realmente perjudiciales. ¿Quisieras agregar algo, Nicolás? Sí, yo ahora que empecé a trabajar con médicos y médicos alemanes encima, que Ah, peor son, eh, creo que hay un punto muy importante que es que no todos los médicos, muy parecido a lo que decía Andrea, no quieren usar estas herramientas, porque no quieren tener que aprender estas cosas nuevas. Me parece que ahí se va a dividir eh, las aguas. Por ahí los médicos más jóvenes sí están con eso, pero hay médicos que no quieren, literalmente no quieren saber nada con esto y quieren seguir haciendo las cosas de su forma. Entonces no es solamente que quieren saber los médicos acerca de esto, creo que también hay mucha, algo que decía Vicky en la parte anterior, es, bueno, hay una innovación y después hay un montón de investigación en los riesgos que trae estas innovaciones y cosas que no se conocen, que necesitan mucha investigación, mm, porque sale una herramienta nueva y, bueno, encontramos un montón de aplicaciones para potencial aplicaciones para utilizarla y recién empezamos a correr atrás con los riesgos que traen. mm, Y creo que también esa es parte de por qué los pacientes se sienten o no incómodos. Todavía sale algo, es muy nuevo, la potencialidad es enorme cuando lo pensamos y después empezamos a encontrar los riesgos que trae y que no están por ahí bien comunicados, los beneficios, uno los imagina, los puede imaginar, pero creo que algo que decía Vicky es muy importante, que los riesgos y esa, bueno, beneficios y riesgos en la balanza no siempre están claros, porque incluso nosotros no los tenemos claros, porque van apareciendo a medida que construimos estas herramientas y las probamos y las hacemos, eh, intentamos ponerlas a disposición de los pacientes. Creo que todo eso va en el mismo sentido y en algún momento el paciente también puede no querer que el médico utilice inteligencia artificial. También estará en su derecho en algún momento de decir, yo quiero un médico tradicional, por decirlo de alguna forma. Quiero un médico que tome sus decisiones y que no se apoye en ninguna de estas cosas, porque puede pasar que, como todas las tecnologías y como todas estas cosas nuevas, hay gente que está a favor y que lo adoptan tempranamente y gente que está en contra, hasta que en algún momento, pase o no, todo el mundo lo use y no esté esa posibilidad de elegir. Pero creo que en algún momento el paciente tendría que tener, o lo tendrá, la posibilidad de decir que no quiere utilizar o no quiere atenderse con un médico que use esas herramientas. Y ahí vendrá toda una nueva investigación y toda una nueva área o dinamismo en la medicina, me parece que en algún momento vendrá por ahí. Yo hace un Rosina, ratito, sí, me centré en un hipotético caso de un sistema de inteligencia artificial que ya ha probado que es valioso, ¿no? Que haya probado que es eficiente. Ahora, me parece que se han mencionado como dos cosas. Una es eh, practicar la medicina con un sistema que ya ha probado su valía y ujú, otra cosa es probar con pacientes si sirve o no sirve. Este segundo caso, para mí, debería tomar el modelo de investigación en seres humanos, que ya lo tenemos validado en el mundo y con mucha regulación, y que es muy serio porque justamente hubieron un montón de excesos que los muestra la historia de la investigación en seres humanos. Para mí mm, hay que hacer una analogía y cualquier sistema que estemos probando tiene que seguir ese tipo de ordenamiento ético-legal. Y el paciente, obviamente, en ambos casos tiene que saber. Yo creo que estamos en un momento de transición, muchos de nosotros vamos a tener que adoptar esto y no hay que olvidarse que los médicos y las médicas, o los médiques, como quieran mencionar, tenemos también sesgos y también nos equivocamos y hay sistemas de inteligencia artificial que podrían chequear nuestros propios sesgos. O sea que esto es un ida y vuelta entre el razonamiento humano y el razonamiento artificial que podrían llegar a compensarse mutuamente. Pero con respecto a lo que recién decía
el ingeniero, que ahora no me sale el nombre. Hola. Nico. ¿Cómo? Nico. Nicolás, perdón. Nico, por favor, que Nicolás me dicen cuando están enojados. Ok, Opa. Nico. Me parece que mientras uno los va probando, tiene que ser muy cuidadoso y, por supuesto, tener la anuencia del paciente. Otra cosa es cuando ya está probado y ya funciona bien. Es un camino larguísimo cuando ya está probado y funciona bien, porque me hacía acordar a una analogía si uno diría, ok, este médico usa para definir que el paciente es diabético el test de la glucemia, la glucosa en sangre, y decido no ir con este profesional porque usa ese tipo de dato o de información para definir el diagnóstico del paciente. Creo que igual estamos como tan en pañales con este tipo de herramientas que hasta que lleguemos a ese nivel que realmente ayude al diagnóstico, van a tener que circular muchos estudios de investigación. Bien, ya tenemos la pregunta. Perdón, Si ¿puedo agregar una cosita chiquita, agréguete. cortita, con lo que Sí. decía Rosa? Eh, las validaciones, hay que tener mucho cuidado con las validaciones porque no siempre son en las mismas cohortes donde se usan Totalmente. efectivamente. Se validan estudios de investigación en Estados Unidos con una distribución de población que no tiene ninguna correlación con Argentina, por ejemplo. Eh, y no por eso esa herramienta, o sea, está validada, pero está validada para la población donde fue usada. Entonces me parece muy importante siempre validar sobre la población de uso. Eso es, Eh, Es un punto importantísimo, yo hace un ratito lo había pensado, y esto habla de que nuestros países y nuestra región tienen que desarrollar inteligencia artificial propia, Ujú. 100% de acuerdo. no adaptarla ni adoptarla. Bien, tenemos entonces la siguiente pregunta, la pregunta seleccionada de las que fueron votadas, y es, ¿existen riesgos asociados? Es una doble pregunta. ¿Existen riesgos asociados con la dependencia de la inteligencia artificial en la atención médica? ¿Cómo se abordan esos riesgos? Sería, si para cada diagnóstico que hago o cada paso que doy en salud, empiezo a depender de lo que me dice la inteligencia artificial. Estás Puedo hablando arrancar con alguna Ah, incoherencia. Ok. Eh, Creo que es una muy buena pregunta y creo que tiene, que, que la vamos a ir resolviendo a partir de que se empiece a utilizar en masa estas cosas. Todavía estamos en una etapa, como dijo Rosa de vuelta, de transición hacia esto y todavía hay más temor y resiliencia al uso que, que real uso, Ujú. pero sí es posible que que caigamos en algún momento en eso de ahora que pasa al revés, el médico sin esta herramienta se sienta desnudo, por así decirlo, o sin una información valiosa y que no pueda realizar su trabajo y empieza a haber una dependencia que, que el diagnóstico lo empieza a hacer la inteligencia artificial y por algún momento, y por algún motivo puede, no sé, pensemos que estas cosas son normalmente de compañías, la compañía no renovó la licencia, no tenemos más el desarrollo Sí. y bueno, ¿qué hacemos ahora? Y vamos a pasar a depender, y toda la salud no puede depender de que le renovemos la licencia a alguna mega empresa. Eh, Creo que es una buena pregunta. Nada, abro por ahí. estamos hablando Bueno, del sesgo de automatización y que llevaría a la falta de pensamiento crítico frente a los resultados. Es un riesgo que Ujú. hay que tenerlo muy presente, porque si uno se va a apoyar solamente en esto para practicar la medicina, me parece que estamos equivocando el objetivo, ¿no?
Sí, yo pensaba un poco como Nico y Rosina, las dos cosas, que el problema es justamente qué pasa el día que hay una catástrofe, no solamente que deje de renovarse la licencia, pero qué pasa si hay un apagón masivo, qué pasa si hay un ciberataques, qué pasa si hay falta de disponibilidad de los datos, qué pasa si, o al contrario, qué pasa cuando uno de repente no solamente no se renueva la licencia, sino que cambia por otra licencia, o qué pasa cuando se vienen las actualizaciones de los programas, cuando uno se entera que un programa tenía una falla y que no salió el parche en el momento adecuado, es decir, creo que son justamente los riesgos asociados, son los riesgos de no conocer la tecnología, cómo funciona y cómo se, se gobierna, ¿no? Así que respecto de la segunda parte de cómo se abordan estos riesgos, es que todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Tenemos que tener esa capacidad. Vuelvo a insistir, es como tener que pensar en dos disciplinas al mismo tiempo, no solo en la medicina desde lo humanístico, no perdamos la cuestión humanística, ¿no? O sea, no solamente de lo que le está pasando al paciente y cómo resolver el problema, sino cómo ese problema viene abordado por una tecnología que tiene sesgos, que tiene errores, que no es perfecta. Así que es interesante, creo que es una gran pregunta. ¿Sabes qué? Antes de darte la palabra, Vicky, se me ocurrían miles de planes de contingencia que hay que ponerse a pensar, y a pesar de los planes que uno podría implementar, de igual está este tema de la tecnodependencia, y hay mucha gente que hoy sin inteligencia artificial va como dejando sus decisiones o sus pasos para ver si está tal o cual sistema funcionando, y si no está funcionando, me quedé como desnudo, como decía hace rato Nicolás. No, no sé cómo avanzar, no sé cómo seguir. Vicky, ¿quisieras agregar algo? Sí, retomando esto último que decía Sonia, muchas veces se habla de la interoperabilidad, ¿no? Del paciente, digamos, de la información del paciente, y también es la interoperabilidad de poder moverse entre instituciones y no depender tanto, o sea, no es solo la conformidad algorítmica en términos de que a veces perdemos capacidad de juicio o crítica porque está automatizado, pero además también eh, solemos creer que el humano es falible y que a veces la matemática no. Y la verdad es que detrás de cada modelo hay matemática, pero también hay muchas decisiones humanas, y además Tal cual. eso, ¿no? Lo que hablábamos, mucha reproducción de sesgo, y también tengamos en cuenta que los algoritmos viven en el pasado, o sea, entrenan sobre el pasado, y que los humanos tenemos la capacidad de como sortear eso, ¿no? Y hacer excepciones, como que hay algunas cuestiones que tienen que ver con los tratamientos que, que es muy difícil pensar que se va a borrar esa humanidad, o no debería borrarse del todo esa humanidad. Pero hablando de la interoperabilidad de los profesionales y respondiendo a una de las preguntas, sí, la dependencia también lo que genera es esto de las inequidades, y generalmente se habla, ¿no? De la profundización de las inequidades en el sentido de, bueno, muchas veces suelen ser caros, y además para que sean seguros, la cantidad de infraestructura, digamos, para que sean efectivamente buenos y seguros como tienen que ser los algoritmos y los modelos y las implementaciones, son muy caros, porque la principal fuente de desconfianza de un paciente es si se llega a filtrar un dato, digamos, no importa cuán bien hecho está, cuán pocos sesgos tienen, se llega a filtrar, y bueno, la verdad es que no hay mucho para impugnar ahí. Entonces, los costos son muy, muy grandes. Y por último, esto es una posición muy, muy personal, que es el tema de la prevención cuaternaria, ¿no? El tema de la sensibilidad que tienen a veces los algoritmos a como sobrediagnosticar todo, ¿no? Sobreinformar como algunas cuestiones. Y ahí es como, bueno, y también desde una perspectiva, yo vengo de enfermedades crónicas, de salud mental, ¿no? A veces se pierde la noción de la prevención, del control sano, digamos, como no patologizar todo el tiempo y alertas constantes, como que genera también una sensación, ¿no? Como de eh, eso, ¿no? De la alarma. Así que me parece que eso también sería un riesgo. Pero bueno, De el enfermar a cantado la es que no se gente. filtre. Totalmente, ¿no? Y enfermar a la gente no es también como profesional, ¿no? Como que también es muy impactante estar atravesado por alertas y cosas, y encima no solo uno tiene, me imagino, tratando en la parte asistencial, tiene que
confiar en su criterio, en el día a día haciendo ese algoritmo, sino incluso cuando hay un algoritmo tomando una decisión, digamos, proponiendo una decisión, no tomando, proponiendo una decisión, no tiene que tener muchísima más confianza en sí mismo para decir, hey, esto no es adecuado en este momento. Así que eso, para hablar bien, digamos, y no plantear un escenario tan apocalíptico, sí es importante que eso, los beneficios sean tangibles, que se entienda que es un apoyo, que no va a reemplazar cuáles son la seguridad de los datos, como bueno, y que todos estos riesgos que estamos asumiendo pueden valer la pena en alguno de los casos. Un Siempre montón de termino cosas como interesantes. eslogans, termino con eslogans. Retomando lo que decía Vicky, hay trabajos que muestran que por más que haya sistemas de inteligencia artificial que detecten y diagnostiquen bien, la usabilidad es importante. Este asunto de no podemos estar atravesados por alarmas, realmente las alarmas, si suenan todo el tiempo, uno las deja de lado. Entonces, hay algunos trabajos que muestran que a pesar del diagnóstico correcto, de la alarma correcta que llevó la inteligencia artificial, no se usan en la práctica. Y entonces hay pacientes que no se ven beneficiados por hay un trabajo por ahí de diagnóstico de trombosis venosa profunda, creo que en pediatría, que al final no usaron correctamente los datos detectados por el sistema y hubo pacientes que no se vieron beneficiados o que se vio retardado el diagnóstico y retardada la anticoagulación justamente por no haber detectado la alarma, no haber, identificado, ¿no? Hecho consciente. Así que hay un montón de cruces entre la situación humano-máquina que son muy interesantes. Buenísimo. Retomo un poco lo que dijeron. Una vez que terminemos el panel, los voy a invitar a que se queden a la charla del doctor Ernesto Gildesa, que va a hablar de inteligencia artificial y humanismo médico. Vamos a estar en relación a eso. Y vamos a pasar ya a la última como sección. Estamos un poquito demorados, pero venimos, podemos seguir avanzando. Entonces, nos toca ahora hablar de los grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Vieron que como que se pusieron de moda. De un año para acá, todo el mundo empezó a hablar de ChatGPT y de golpe empezaron no solo ChatGPT, sino BART y otros miles de aplicaciones, no solamente que pueden servir para salud, sino en cualquier disciplina hay alguna aplicación o alguna posibilidad de utilizar, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente diapo. Entonces, en este ámbito, obviamente, encontramos controversia. Lo que ha ocurrido con, por ejemplo, si volvés luego a la diapo anterior, un segundito. Por ejemplo, casos como en el de Italia, que bloqueó el uso de ChatGPT porque no se cumplía la normativa de protección de datos, ¿sí? Entonces, así como hay una innovación bien disruptiva en este caso, y con muchísimo avance y una explosión general, y obviamente tiene sus beneficios, pero también esas complicaciones, controversias y dificultades, ¿no? Ahora sí, en la siguiente. Lo que nosotros quisiéramos ahora es un poco charlar cómo abordarían estas situaciones o estas aplicaciones de riesgos que voy a describir ahora en forma ética, ¿sí? Desde una gran mirada. Entonces, por ejemplo, las aplicaciones de los grandes modelos de lenguaje pueden dar soporte, pueden ayudar a los procesos asistenciales, pueden ayudar a generar resúmenes de historia clínica, los resúmenes de alta, pueden ayudar en la traducción del lenguaje médico a un lenguaje más coloquial, un lenguaje más cercano a lo que son los pacientes, pero también sabemos que pueden haber potenciales riesgos. Ya hablamos de sesgos, de salidas erróneas o incoherencias o errores, las alucinaciones que se les suelen atribuir a los productos de salida de ChatGPT, por ejemplo. También cuestiones que tengan que ver con las violaciones a la privacidad de los datos o algo previo, que es esta
como viendo todo el proceso del ciclo de datos sin ser explícito, estamos como viendo eso. Entonces, ¿cómo, en su opinión, creen que se podrían abordar estas situaciones en forma ética? Los dejé pensando ahí, mucho. ¿Quién quiere A romper el ver, hielo? se me ocurre que, a ver, estos modelos de lenguaje generativo Ajá. podrían ser muy útiles para bajar la carga de trabajo, Ujú. pero con todos estos problemas que vos mencionaste, sobre todo alucinaciones. La otra es la otra que por ahí los legos en este tema desconocíamos, yo por lo menos desconocía antes de meterme un poco a estudiar las cuestiones éticas que te llevan a estudiar las cuestiones técnicas, de dónde sacan los datos estos sistemas es todo un tema, Ujú. porque como mencionábamos al pasar antes, datos sobre nuestra región hay pocos, y Totalmente. entonces yo no sé si lo que genera esto, lo que generaría estos sistemas de lenguaje para nuestra población sería todo correcto. Para mí, no sé si hay opción a evitar una supervisión humana antes de que eso llegue a manos del paciente, por ejemplo. Estos datos, en general, la web está poblada de datos que ya tienen sesgos, por ejemplo, de género, un montón. Entonces, la manera en que se los entrena es todo un tema. Así que, por ahora, confiar ciegamente en que van a hacer reportes correctos o una traducción correcta al lenguaje coloquial para que lo entienda un paciente, me parece arriesgado por el momento. Sí, Yo quería agregar un poquito eh, cómo funciona, ¿no? El ChatGPT. Cuando hubo todo el boom, digamos, hace un año y más que nada cuando empezó este año, a principios del año acá, estábamos todavía con un modelo que se largó públicamente, pero que todos estábamos contribuyendo a su vez a seguir entrenando ese modelo y eso no quedaba claro para todo el mundo. Es decir, lo que pasaba es que cuando uno le hacía una pregunta y la validaba, el hecho de decir gracias, o sea, esta cosa de entrar en el juego y hacer cualquier pregunta y tomarlo como bueno, implicaba usar una forma de machine learning que es por refuerzo, ¿no? Es decir, uno estaba validando, funcionaba uno como validador de esa información. Así todos se han encontrado errores, es decir, se han hecho preguntas en donde estaban mal contestadas, entonces también eso, el que usó ChatGPT me va a entender y dice, disculpa, no entendí la pregunta, o sea, tiene formas de responder, como si uno estuviera conversando con alguien y se autocorrige. Por otro lado, la información que tenía cargada al inicio de este año era hasta el 2021, ahora ya está más ampliada el acceso a la información, es verdad que no está cargado por ahí por regiones, y la otra cosa es que el modelo que se lanzó al inicio de este año y el que es gratuito, no está específicamente entrenado para medicina, está entrenado para la vida en general, es decir, por supuesto tiene un acceso a datos médicos porque se contestan preguntas médicas, sobre todo los pacientes después juegan con ver su diagnóstico, ver qué es lo que les pasa, pero no existe. Eso podría llegar a existir, y ahí ya me pierdo un poco, en algunos modelos premium, en donde ya tiene uno que pagar por eso. Y por último, y con esto cierro, todo lo que uno vuelca al ChatGPT es público.
Y pasó un caso al inicio de que en un laboratorio de investigaciones farmacéuticas colocaron o quisieron usar el ChatGPT para que les analice una serie de datos y hubo una filtración de datos importantes sobre investigación experimental que fue dramática. Entonces, mucho cuidado con todo eso. Por supuesto, tiene mucha utilidad, pero hay que conocer bien cómo funciona para poder usarla correctamente y éticamente. Bien, gracias, Andrea. ¿Quieren aportar, Victoria y Nicolás, algo con respecto a este tema? Sí, yo tengo, para mí hay uno de los puntos que está faltando, que es uno de los más importantes, que es que ahora los pacientes recurren directamente a ChatGPT a autodiagnosticarse, lo que hacían antes con Google, y lo cual me parece peligrosísimo, eh, y que, bueno, como también decía Andrea, estos modelos no están entrenados para medicina, que no, básicamente alertar a la gente que no es una buena idea ir a ChatGPT, preguntar, poner tus datos y preguntarle ninguna pregunta médica. Eh, Nada, me parece que ese es uno de los mayores riesgos, porque aparte tienen tanta sobreconfianza en sí mismos, en los modelos, que dan respuestas autoritarias y con mucha autoridad, entonces uno tiende a creer lo que dicen y si no sabe de lo que están hablando y no puede o sea, repreguntarle o confirmar o no, porque uno tiene que creer lo que le dicen, está en un problema. Y muchas veces, si simplemente le preguntas, ¿estás seguro? Y se autocorrige solo para cualquier otro lado, son modelos que no están especificados para medicina, o sea, no están entrenados especialmente para medicina, y me parece que ese es uno de los, incluso antes de llevarlos al hospital y hacer estas traducciones, que me parecen cosas muy interesantes para pensarlas, me parece que también la última gran revolución del deep learning, después de todo el mundo quería usarlo y estuvimos años corriéndole atrás a, bueno, tiene problemas de sesgos de género, tiene problemas, un montón de problemas que fuimos corriendo por atrás. Me parece que estos grandes lenguajes están todavía en ese boom de lo queremos usar para todo y todavía no sabemos cuáles van a ser sus problemas, que viene casi desde la primera pregunta que venimos hablando de esto de beneficios y cosas que estamos todavía descubriendo, eh, cómo se usan. Pero a mí me parece la primera de las recomendaciones y las aplicaciones, que es el paciente directo, creyendo que tiene un médico en la computadora y que tenga cuidado, que no es así, que vayan al médico, si tienen un problema. Así que sería una de las primeras cosas a hablar de modelos de lenguaje. Eh, Vicky, te dejo que cierres. Ay, gracias. Lo primero a nivel ético y por fuera de los sistemas es preguntarse por qué está pasando esto, ¿no? De por qué están consultando por afuera, por qué están consultando, como digamos, una mirada ética general de, bueno, quizás hay problemas con el acceso, lo sabemos, los que hemos trabajado en el sistema público de Argentina, pero también pasa en general, o muchas veces esto de cuán criptográfico puede ser el lenguaje de los médicos, de los profesionales de la salud, como bueno, por algo está pasando. Entonces está bueno investigar porque también puede ser una forma en la cual fortalece por fuera de la tecnología este seguimiento. Eso por un lado. Por otro lado, esto, ¿no? Es como convivir con el riesgo. Eso también es importante entender que lo venimos haciendo. Convivimos con el riesgo todo el tiempo. La medicina natural, la inteligencia natural no tiene certezas tampoco. Eso como que hay que acostumbrarse y tratar de mejorarlo. Y con respecto a lo de los resúmenes, no, perdón, antes de eso quería decir que la interdisciplina no es tanto ahora una recomendación, es como una obligación, como es muy difícil ejercer la medicina y la salud sin tener contacto con esto, ¿no? Los comités de ética o en organizaciones que no son de salud, como cuáles son los protocolos de seguridad, puedo exponer esto, como que es muy difícil sin esa guía, ¿no? Por un lado, es muy difícil sin hablar con las personas de sistemas que desarrollaron, como, che, bueno, ¿cuál es la limitación? ¿Dónde falla? ¿Dónde no? La interdisciplina es obligatoria en este punto, pero porque va a pasar, ¿no? Porque, y en ese sentido creo que todos vamos a empezar a pensar en
en la trazabilidad del dato, ¿no? O sea, esto de todos los puntos de contacto que tenga el dato de una persona son potencial, es como que aumenta el riesgo, duplica el riesgo, ¿no? Y una cosa es la contención del riesgo que tiene una institución de salud y otra es la que puede tener ChatGPT, que no le importa tanto, digamos, eso. Entonces es importante a la hora de usar estos sistemas entender como, bueno, acá está haciendo otro, o sea, estoy exponiendo esta información a otra compañía y esa compañía, ¿dónde tiene los servicios? Como hacer como la trazabilidad. Y lo último, me parece importante también esto de tener en cuenta que los algoritmos, a la hora de hacer los resúmenes, ¿no? Hacer un resumen es priorizar información. A la hora de cómo se prioriza, ahí hay un modelo por detrás, ¿no? ¿Qué es más importante que otra cosa? Eso puede ser bastante riesgoso, ¿no? Como que hay información quizás que omite, que a nosotros nos es importante, o información que centraliza, que quizás sesga, ¿no? Hay algunos afecciones o enfermedades que sesgan mucho a los profesionales de la salud una vez que están presentes. Em, y en ese sentido también hay que tener en cuenta que los algoritmos se están optimizando todo el tiempo a corto plazo. Para los que trabajan en sistemas, están todo el tiempo hablando de la performance, de la accuracy, como no, como el corto plazo. Y hay que pensar también que nosotros como humanos lo hacemos o intentamos hacerlo en el largo plazo de, por ejemplo, un caso concreto de esto es, si nosotros dejamos en manos de esta optimización y esta forma de ver el mundo que es cortoplacista, cada vez más cortoplacista a una velocidad exponencial, es la tasa de supervivencia, ¿no? ¿Cómo pensar la tasa de supervivencia sin pensar en el largo plazo de la calidad de vida? Ese tipo de optimizaciones de largo plazo es importante saber que por ahora los modelos no están operando así. Entonces, que es un trabajo que tenemos que hacer, que por supuesto, por ahora puede parecer tedioso, estar entrenando, estar dándole feedback, pero que a largo plazo, digamos, justamente va a dar sus frutos, enseñarle a estos modelos a pensar en la sustentabilidad ecológica de los modelos, a pensar en esto de la calidad de vida, a pensar como, bueno, ¿qué va a pasar si este modelo está todo el tiempo actuando y cómo va a performar la realidad? Así que bueno, eso. Bien, bien. No puedo, perdón, no puedo estar más de acuerdo. Y un tema que no se tocó, hablando de sustentabilidad, es la cantidad de energía que gastan todos estos sistemas y que al final terminan contaminando el mundo, que es todo un capítulo aparte, pero me parece que no debemos, hablando de cuestiones éticas, no debemos dejar de lado. Ujú. Y con lo que decía Vicky, cómo se entrena, es más caro entrenar con expertos, pero da mayor seguridad con expertos y con involucrados. Por ejemplo, pensando en el tema género, solamente el 7% de las personas que trabajan en Silicon Valley son mujeres, otras diversidades de género no están representadas en general. Convocar a todas estas personas para que contribuyan a la alimentación de estos sistemas es más caro, es más difícil, es más tedioso, pero aporta mayor calidad y por lo tanto ética. Bien, buenísimo. Ya estamos como en tiempo de descuento. Vamos a la siguiente diapo. Em, digamos, creo que si tuviéramos 5 horas no nos alcanzaría para seguir hablando porque una vía saca a la otra y me quedo con un montón de cosas que dijeron, pero me llamó mucho la atención y lo voy a empezar a usar, Vicky. Nosotros entrenamos con el pasado. Constantemente estamos entrenando con lo que pasó, pero eso no significa que podemos predecir el futuro. Y acá enlazo con esta frase que eligieron Julieta y Luciana, es que podemos ver solo un poco el futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho, mucho, mucho que hacer.